5 de marzo de 2023, segundo domingo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de cada uno de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Nuestro texto forma parte de la historia de Abraham. La historia de Abraham abarca el capítulo 12 del libro del Génesis hasta el capítulo 25. Nos presenta a este patriarca de cuya respuesta generosa al llamado divino terminará surgiendo el pueblo de Dios. Su figura coloca un acto absoluto de fe en el inicio mismo de la historia de la salvación. Abraham inicia los relatos patriarcales una vez que el pasaje de la Torre de Babel ha cerrado los relatos de los orígenes. Un triple mandato de renuncia: deja tu país, deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Remarca lo absoluto del acto de fe que le es exigido a este hombre. La promesa que acicatea la respuesta de Abraham es doble: una tierra desconocida para habitarla y un pueblo numeroso como descendencia. Este pueblo habitará en esta tierra y será motivo de bendición para todos los pueblos. Hay en el mandato un riesgo que asumir. Abraham deberá dejar sus seguridades para confiarse en el Dios que le sale al paso. Entre la promesa y la realización se extenderá la tensión de la espera. Abraham no contesta con palabras. El texto es elocuente. Solo dice: partió como se lo dijo el Señor. Ninguna pregunta, ningún reclamo de seguridad, ningún chantaje de cumplimiento anticipado. En la fe de Abraham despunta la fe de todo un pueblo, Israel, que nacerá de sus entrañas. Israel será a su vez un botón de muestra de la bendición que Dios derramará sobre la humanidad entera. Y la culminación de esa bendición será la llegada del Mesías. La sola respuesta de Abraham en este pasaje habría sido suficiente para merecer el apelativo por el cual se le conoce: Padre de nuestra fe. No hay mejor modelo de obediencia en la fe para comenzar el camino de la Cuaresma que este santo patriarca. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Las cartas pastorales, que así se les llama a las dos cartas de Timoteo y a la carta de Tito, son escritos que recogen la herencia pastoral del apóstol Pablo. No son solamente las comunidades el objeto de la preocupación del apóstol, sino también aquellas personas que han trabajado a su lado, sus colaboradores más íntimos, entre los que destaca Timoteo, a quien tiene por destinatario los consejos reunidos en dos cartas que llevan su nombre. Los versículos de la primera lectura son parte de una recomendación que Pablo le dirige a Timoteo, como consta en 2 Timoteo 1, del 6 al 14. Mantenerse fiel al llamado a una vida santa que Dios le ha hecho. Esta vocación a la santidad ha de caracterizar al cristiano. El tema de la salvación por la gracia y no por las obras, tan distintivo de la predicación paulina, está aquí presente. El llamado de Dios a la santidad es gratuito. No lo ganamos con nuestras acciones, no lo merecemos por nuestros méritos. Es una manifestación de la obra de la gracia en nosotros. Toda la historia de la salvación ha tenido esta finalidad: que vivamos una vida consagrada a aquel que nos ha salvado.
Esta consagración, que tiene su origen en el amor eterno de Dios por nosotros, se realiza en el bautismo, pero ha de desplegarse a lo largo de toda nuestra vida cotidiana. El santo crisma, colocado en la cabeza del bautizado, es signo visible de esa consagración que nos convierte en propiedad de Dios. Todas las demás consagraciones que podamos realizar en nuestra vida no son más que un desarrollo ulterior de esta consagración original. La Cuaresma es un tiempo que nos prepara a la Pascua. Es un tiempo para renovar la fuerza de nuestra consagración bautismal. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. El segundo domingo de Cuaresma se lee cada año el relato de la transfiguración en alguna de las versiones evangélicas. En este ciclo escuchamos la versión de Mateo. Ya el pasaje inmediatamente anterior, capítulo 16, versículos del 1 al 28, le había servido a Jesús para anunciar su pasión e ir llevando así a los discípulos a la comprensión de que el camino a la resurrección pasa por la entrega y por el sufrimiento. A la luz de la transfiguración va a suceder un nuevo anuncio de pasión, como vamos a ver en 17 del 22 al 23. El centro del relato es Jesús, que está en medio de Moisés y de Elías. Las notas llamativas, las vestiduras blancas, la luminosidad resplandeciente, son elementos que nos hablan de lo significativo de este momento. Jesús, a quien la voz de Dios se refiere como a mi Hijo muy amado, es la culminación de la ley y de los profetas. La entera revelación del Antiguo Testamento encuentra en Jesús su plenitud definitiva. El monte Sinaí, que hace acordarnos de Moisés, y el monte Carmelo, que hace acordarnos de Elías, palidecen ante este monte de la transfiguración, el monte Tabor, una montaña alta como aquella de la tercera tentación, pero que resplandece con la gloria de Dios y no con las riquezas de este mundo. La transfiguración ofrece a los discípulos temerosos una anticipación del destino glorioso del Mesías. De la nube, signo de la presencia de Dios que acompañó al pueblo por el desierto, surge una voz que atestigua que Jesús es el Hijo amado del Padre, el culmen de sus complacencias. A partir de ahora, quien quiera saber cuál es la voluntad de Dios para el ser humano, ha de mirar a Jesús. Quien quiera saber qué hay que hacer para serle agradable al Padre, hay que imitar a Jesús. La transfiguración es una palabra de consuelo para los discípulos que todavía están estremecidos por el anuncio de la pasión, y en la perspectiva que deberán seguir el mismo camino que su Maestro. La comprensión de los discípulos aparece todavía como insuficiente. Tendrán que madurar. La Cuaresma es tiempo propicio para avanzar en nuestro proceso de maduración de la fe. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas de este segundo domingo de Cuaresma. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración, de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.